Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años, haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Bienvenidos a este programa grabado en este mismo viernes 29 de julio de 2022 sobre un tema crucial para su economía, la de todos, los impuestos. Porque en el primer semestre la recaudación se ha incrementado aproximadamente en un 30%. En la proyección que se hace del año, se va a recaudar cerca de 2.000 millones de dólares más. El promedio andaba por 11.000, se puede llegar hasta 13.000. Señal de dos cosas, de que la reactivación funciona porque la mayoría de esos ingresos vienen por IVA y de que aquellos a quienes nos chantaron clase media, etcétera, un impuesto mensual lo estamos pagando, a cuenta de que solo es el 3% de la población. Ajá. Entonces, con esos antecedentes, el nuevo director del SRI, ¿cómo se va a manejar frente a ese organismo clave? Es lo que hablaremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos esta noche de viernes a este programa grabado durante el día de viernes, puesto que el personal y yo necesitamos estar con la familia algún rato en la vida. Gracias por comprendernos y seguirnos. Les recuerdo que nos ven por YouTube o Facebook en Ver a su manera, planetariamente. Si es televisión convencional, Extreme TV Cable, en Canal 15 de Dito TVO o 709, si prefieren alta definición, del mismo canal. En DirecTV estamos por el canal 194 de Manavisión. En Manaví, señal abierta también solo por ese canal que es 9, allá. Radio, audio y todas las plataformas de Radio Centro, 101.3 FM. Y quien trabaja conmigo los fines de semana es María Clara Triviño. Bienvenida. Muy buenos días en esta ocasión, Carlos, y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Hoy vamos a tratar un tema de gran interés para todos los ecuatorianos y que nos afecta en general a todos. Se trata de los impuestos, concretamente los retos y los cambios del SRI. Para ayudarnos en la revisión de este tema, contamos ya en el estudio en la presencia del economista Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas SRI. Como panelistas, pero vía Zoom, nos acompañarán el ingeniero César Ron, ex asambleísta e independiente, y de la misma forma Juan Manuel García, decano de la Universidad UES, de la Facultad de Economía. Francisco Briones, ¿estamos bien con el audio? Sí. ¿No hay ningún problema? Ok. Es economista con mención en gestión empresarial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y tiene un máster en Ciencias de Economía, para quienes no lo sepan. Así que no es que aterrizado en el CRI por casualidad. Hasta hace poco fue asesor presidencial, antes director de investigaciones económicas de la Fundación Ecuador Libre. Previamente a conocer lo obvio para entender lo posterior, cuál es su balance de situación de lo encontrado en el SRI, hay dos cosas fundamentales que me intrigan. ¿Por qué aceptó ser director del SRI? Es la una. Bueno, Carlos, en primer lugar un saludo a ti, a todos tus televidentes, es un gusto estar acá contigo. Hay un desafío enorme que me ha encomendado el presidente Guillermo Lasso
cuando conversamos de asumir este reto, ¿no? Es controlar la evasión, cobrar a los evasores, hacer que todos paguen todo lo que deben pagar. Y con esa misión es que hemos llegado conjunto con mi equipo al SRI hace 60 días exactamente para poder asumir ese desafío de aumentar la recaudación cobrando a todos aquellos que no están pagando todo lo que deben pagar, ampliando la base de contribuyentes, es decir, trayendo más personas, ciudadanos, negocios a la formalidad y mejorando los servicios que tiene y que hace el Servicio de Rentas Internas. Ya me contestó la segunda pregunta, que era ¿para qué quiere ser director del SRI? ¿Por qué la cambio entonces la primera? Salir de Carondelet, que es donde está el poder. Yo fui asesor del presidente Durán Ballén 6 meses. Y cuando salí perdí poder, cuando pasé a ser ministro de Información y Turismo, porque estando como asesor, se llega a ser a veces más influyente que el propio presidente de la República, pues el presidente de la República, que tiene 1000 temas que evacuar en el día, decide en gran medida según lo que sus asesores le estudian, le presentan o le sugieren. ¿Por qué dejó el poder? Mira, ahora el desafío y el canal de influencia es poder recaudar todos los recursos que son necesarios para transformar el país. ¿Eso es más importante que estar cerca del presidente? Es más importante para el presidente resolver todos los problemas de los ecuatorianos. Ahora sí para eso, okay. Y para eso se requieren recursos, para eso se requiere dinero, ingresos. Y donde hay gran capacidad para poder recaudar dinero es en el control a la evasión. En eso coincidimos. Deme su estado de situación entonces, de cómo encontró estos indicadores que acaba de mencionar. Control a la evasión, cobrar a los evasores, aumentar la recaudación, después ampliaremos de ampliar la base y de mejora de los sistemas. Mira, el plan de control tributario es lo más importante de la administración tributaria, es el corazón de la administración tributaria. Y con ello también todas las decisiones que se puedan tomar para fortalecerlo. A nuestro criterio técnico, a nuestro criterio de lo que hemos estudiado en estas semanas que hemos estado al frente del SRI, es necesario fortalecer y robustecer, ponerle colmillos de tigre y no de gatito al control tributario, transformar con eficiencia cómo se hace el control, que es lo más importante y es nuestro principal desafío, es crear un modelo de gestión de riesgo, un perfilamiento de riesgo para asignarle una calificación, por ejemplo, a cada contribuyente. 2.3 millones de contribuyentes son los que tenemos ahora, tenemos que aumentarlo, pero a cada contribuyente tiene que tener un perfilador de riesgo que nos permita, que nos diga, la automatización del proceso nos diga cómo debemos operar, si es de una forma persuasiva porque es un contribuyente de perfil riesgo bajo, o si ya es de una forma más contundente, con auditorías, con llegar a tu empresa, etcétera, para poder cobrar todo lo que se debe cobrar. Qué bien. Buen primer paso. Ahora, veamos los pasos más difíciles antes del macro plan que ha empezado a descubrir Francisco Briones. María Clara. Para esta revisión vamos a comenzar con 2 temas que los hemos llamado conflictivos y urgentes, planteados nada más y nada menos que por el propio presidente de la República. Pero veremos en qué términos exactamente él se refirió a un caso en el que no se pagan impuestos en el Ecuador. Pero hay algunos ricos, dueños de grandes bancos, de empresas en el Ecuador, que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con la principal obra del gobierno, porque son egoístas, porque no les preocupa el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Quieren oír un nombre? Se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en el Ecuador. Noten los términos en que el presidente Lasso se refiere a ese caso. No paga impuestos en el Ecuador. No dice que no paga impuestos. Tampoco habla de que evade impuestos. Es muy precisa su afirmación. Y según ustedes, ¿cierta o no? A ver, el control tributario es permanente y lo hacemos en todo momento.
las declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes también son reservadas de acuerdo al artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionados con las obligaciones tributarias, así como los planes y programas de control que efectúe la Administración Tributaria, son de carácter reservado y serán utilizados para los fines propios de la Administración Tributaria. ¿Es decir que el presidente violó la ley? Estamos hablando de la información, de las declaraciones e informaciones de los contribuyentes para la Administración Tributaria. La autoridad. Para la autoridad. Usted no puede comentar eso. Por el hecho de que si yo llevo, es como una investigación, digámoslo, llevo un ejemplo de una investigación de un delito, porque al final del día la defraudación tributaria puede ser un delito. Si se hace una investigación, la investigación es reservada porque si se enteran todas las personas que está siendo investigado o las estrategias o los planes que está teniendo la investigación sobre eso, evidentemente se debilita el control, okay. Se debilita la investigación. Entendido. Un caso más, similar, pero a juicio del presidente también peor. Ya van a ver por qué lo digo. María Clara. Y este caso también conflictivo se refiere a los partidos políticos o a los movimientos políticos. Un tema grave, puesto que se los obtiene para conseguir un trato favorable. Vamos a ver cómo lo describe con pelos y señales. Es lamentable encontrarse por ahí algunos políticos que solo viven su realidad personal, y tienen un partido político al servicio de él para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir, porque no he sido electo presidente del Ecuador para favorecer los intereses particulares de nadie que condiciona su voto a una ley para generar empleo, siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Eso es corrupción. Díganme si no lo es. Eso es corrupción. Me refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Hervas. Más claro y directo no creo que puedo ser. Y aquí no solo es otro el tono, sino el contenido. El presidente de la República, su jefe, quien lo nominó, habla de que en este caso hay corrupción. Primero, que gestiona para que no le cobren los impuestos. Segundo, y que utiliza un partido político y su influencia para eso. Respecto a esto, ¿tampoco se va a pronunciar usted? El presidente me encomendó que la lucha contra la corrupción, que es de todo el gobierno, de todo el Estado, sea también uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión. ¿Y cuál es la forma? Precisamente para evitar este tipo de comportamientos que existen, ojo, de que se buscan de artimañas o estrategias para evadir cuál es el control tributario. Precisamente para eso es que el control tributario debe ser reservado, si no tuviéramos mucho más de eso. Pero además, en lo que vamos a trabajar en la automatización del control, con este perfilador de riesgo nos evitamos prácticas del pasado y también evitamos hacia el futuro que se politice y que se utilice a la administración tributaria para algo que no es. Pero usted viene de la política, economista, estuvo en Carondelet y es un tipo con mucho sentido político, de la una o dos veces que conversamos antes en la radio, no de esto, sino de política. El arte de gobernar implica transacciones, negociaciones, concesiones, siempre y cuando no vayan contra la ley. Ya no en este caso. Pero si algún sector le dice, mira Francisco, ya, sé flexible en esto, dame mayores plazos, aplica tal disposición, todo esto legal, permíteme una renovación. Y eso a la vez le significa al gobierno el apoyo del cual carece en este momento en la medida en que lo necesita, en la asamblea, en un partido, en la opinión pública, en los equipos de fútbol. El lunes hay elección del presidente de la Liga Pro. Y hay muchos equipos que tienen deudas con el SRI. Si van y le dicen, no es que no quiero pagar, no ignoro mi deuda, dame más facilidades. Y a cambio, implícitamente o explícitamente le plantean, yo te puedo gestionar este apoyo, conseguir este voto, esta otra cosa. ¿Usted qué dice? Voy a utilizar una frase del presidente de hace más de 20 años. La ley es la ley. Yo como el
director general del Servicio de Rentas Internas, tengo ahorita el sombrero puesto de la ley y el tecnicismo que significa los impuestos, cómo cobrarlos, cómo pagarlos, las facilidades de pago, la transacción que la creamos en este gobierno para poder acelerar cobro y tener más recaudación. Todo eso está en la ley y yo me debo circunscribir a lo que está en la ley. Y eso es lo que estamos haciendo en general en este gobierno, circunscribirnos a lo que está en la ley y con la ley en mano hacer todo lo posible. Ya. En La frase este caso, la frase que cita Francisco Viones la hizo célebre el presidente Lasso cuando fue gobernador. Hizo una campaña que se llamaba así, la ley es la ley. Antes de proseguir con él, César Ron, gracias por conectarse y seguirnos. Ya hemos entrado en una parte que toca los dos ámbitos, el económico y el político. ¿Cómo se debe manejar el director del SRI para seguir los objetivos que ha dicho que le han encargado? Controlar la evasión, cobrar a los evasores, aumentar la recaudación, ampliar la base de contribuyentes y mejorar los mecanismos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo especial a Francisco, María Clara, a los televidentes a nivel nacional. Carlos, del SRI y el director del Servicio de Rentas Internas, lo que acaba de decir Francisco, tienen que actuar con la ley en la mano. Aquí en el Ecuador hay mucha evasión tributaria. Se habla de 7.000 millones de dólares que se evaden impuestos. Entonces, lo que nos tiene que decir a los ecuatorianos el nuevo director del Servicio de Rentas Internas, ¿qué mecanismos va a utilizar para que esos 7.000 se vayan achicando y ojalá llegaran a cero? ¿Qué está haciendo el SRI para recaudar todos esos dineros que están en el aire, que no se recaudan? Y por otro lado, hay otros mecanismos tecnológicos para mejorar las recaudaciones. En el mundo, no voy a dar el nombre de la empresa, conversé cuando estuve en la Asamblea Nacional con esta compañía, que es una compañía suiza, utilizan mecanismos tecnología, a través de modelos especializados para mejorar las recaudaciones de impuestos, las recaudaciones aduaneras, para evitar todo este tipo de evasiones, y se recupera con experiencia mundial, Carlos, sin tener que aumentar más impuestos. Se aumentan las recaudaciones fiscales en un orden del 25%. Esto ya existe en el mundo. Esta empresa lo aplica en más de 100 países durante los últimos 100 años. Por lo tanto, estas cosas que están al alcance de todos nosotros, que están vigentes en el mundo, son los que se tienen que utilizar también en el Ecuador para mejorar las recaudaciones fiscales y no estar pensando únicamente cada vez que se nos ocurre en seguir aumentando más impuestos y asfixiando la economía. Gracias, economista César Ron, ingeniero César Ron. De paso, que le vaya bien, si es que no ha desistido todavía en su campaña de armar una cruzada nacional para revocatorias provinciales al mandato de asambleístas, ¿ok? 22 horas, 20 minutos más o menos deben ser esta hora, para quienes estén siguiendo el programa. Les recuerdo que esto es grabado el día viernes, pero en la misma fecha. Más adelante, algunas respuestas de Francisco Viones a lo que acaba de pedir César Ron, es decir, qué mecanismos van a implementar para conseguir los objetivos. Pero antes de eso, ¿en cuánto estima usted la cifra de evasión tributaria? Él dio 7.000 millones de dólares, yo en la radio le mencioné anteayer, 4.500, ¿cuál es? Sí, a ver, esa pregunta fue la primera que yo hice el primer día que llegué ahí al Servicio de Rentas Internas y llamé al equipo de estudios y dije, quiero saber el estudio que tienen aquí actualizado de todos los años de cuánto es la evasión. La verdad es que no existe. ¿Ah? Esa es la verdad. ¿No hay un estudio, actualizado de la estimación de evasión, aunque sea? No hay. Todas estas cifras son cálculos. Son cálculos, son estimaciones. Lo que mencionó César, que le mando un gran saludo, se refiere a un organismo internacional regional que hizo a partir de información antigua, estimaciones utilizando metodologías que para nuestro gusto técnico son bastante cuestionables. Entonces, digamos, no la aceptamos, quizás es una referencia, pero no la aceptamos. Ya, entonces dígame algo, ¿usted cree a priori, por estos 2 meses que ha estado en el SRI, a priori, puede ser más que eso o menos que eso? Deme una idea. No me gusta ser muy, ser preciso y no hablar con los datos, pero sin lugar a dudas deben ser varios miles de millones de dólares. ¿Más que eso o menos que eso? Varios miles de millones de dólares. Ok. No suelta prenda el director del SRI y tiene razón en la función que ha asumido. Hay que empezar a prestigiarla con datos y con hechos. Coincido. Y no utilizando el organismo como lo utilizó el correísmo, para perseguir y privilegiar.
para cercar o perdonar. Este es un asunto muy serio. María Clara. Estamos hablando acerca de los retos y cambios del SRI. Más adelante tendremos más elementos de análisis sobre la ley tributaria. El SRI debe de ser una gran herramienta de recaudación implacable, pero no de persecución política. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Seguimos con Vera a su manera. Proseguimos analizando impuestos, SRI, retos y cambios. Les recuerdo que el programa tiene reprise por OnePlus, que es Canal 14, en CNT, en Extreme TV Cable y en Claro TV. Se sube, apenas concluye, en Ecuador en vivo, tanto en su portal de noticias como en su página principal. Y lo emitimos desde la cabina de la radio FM, cuya vista ustedes pueden apreciar y disfrutar más de día. Es extraordinario. En cuanto a mi facha, disculpen si el señor director del SRI está informal, yo también, pues, o sea, no crean que es como andar azocado todo el día. En mi tierra decimos eso, azocado con Z, o sea, ahorcado, manavita. Seguimos. María Clara Triviño. El presidente de la República, en una entrevista anterior concedida a Carlos Vera, en realidad la primera que le concedió el año pasado, habló acerca de algunos ajustes y cambios que se deberían hacer en la reforma tributaria. Vamos a recordar en algunos términos cuáles son estas y después indagaremos si se realizaron o no. Porque el proyecto de ley contiene mi compromiso de eliminar, por ejemplo, el impuesto a la herencia. Tienen mi compromiso, y lo he dicho públicamente, de gradualmente eliminar el impuesto a la salida de divisas. Que la reforma tributaria, tal cual está, y que va a ser sujeta de algunos cambios para evitar errores que se deslizaron. Qué bueno. Impacta apenas al 3,5% de la población ecuatoriana. No me va a decir usted que una persona que gana 24.000, 25.000 dólares al año le va a molestar contribuir con 137 y que se le cobra a los que más tenemos. Ojo, y en el proyecto de ley vamos a hacer ajustes para cargar aún más la mano sobre los que más tenemos. Ahora, la otra cosa, señor presidente. Lo que quiero decir es, el impuesto al patrimonio tendrá un enfoque mayor en las empresas que en las personas naturales. Ok, enseguida vamos a indagar con el director del SRI qué se ha hecho o se ha avanzado en este sentido. Antes voy con el director o decano de la Facultad de Economía de la UES, Juan Manuel García.
para primero agradecerle su presencia, disculparme por la demora y preguntarle qué se debe hacer para que los objetivos que ha anunciado el director del SRI se cumplan. Evitar la evasión, aumentar el control, incrementar la recaudación, incorporar a la base de contribuyentes más personas o empresas y sobre todo tecnificar los mecanismos para que sea un servicio moderno. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Mire, yo creo que hay algunos elementos ahí interesantes y uno de ellos puede que no suene a un elemento económico. ¿A qué me refiero? Es que la gente para pagar impuestos espera recibir o ver algo a cambio. O sea, tiene una lógica clara en ese aspecto. Lo interesante es mostrar desde el gobierno que los recursos que se nos quitan, que esa es la función de un impuesto, quitarte los recursos, se invierten en algo y sientes una mejora en los servicios públicos. Recordemos que el Estado debería tener básicamente, por principios liberales, exclusivamente dos monopolios: el control de la violencia, el control de la inseguridad, y el otro, de acuerdo a nuestra Constitución, podría ser la obra pública. Eso por un lado. Por otra parte, recordemos que hasta junio se terminaba este proceso en donde aquellos deudores de impuestos, empresas, personas naturales, jurídicas, tenían un 50% de descuento, digámoslo así, para poder realizar sus pagos al SRI. Bueno, perfecto, ampliémoslos. Está más que demostrado por un elemento que se llama la curva de Phillips, que no por incrementar la tasa impositiva se obtienen más recaudaciones. Entonces, seamos prácticos, seamos gente que ha aprendido de lo que ha sucedido en otros países, de lo que sucede aquí. Y es necesario probablemente ver mecanismos en que efectivamente, bajando la tasa impositiva, podamos recaudar mucho más. Y eso se ha demostrado en todos los países del mundo. Muchas gracias, Juan Manuel García. Ok, empecemos comentando esto, señor director del SRI, o retomemos la entrevista comentando esto, y luego yo me referiré a lo que el presidente Lasso dijo hace poco, que se debía incorporar a la reforma tributaria que pasó rozando gracias a la abstención de UNES. Mira, sobre lo último, gracias por el comentario también. Mi función es ser el recaudador de los impuestos. La administración de esos recursos son responsabilidad, son atribución del ministro de Finanzas. Por lo tanto, yo voy a responder exclusivamente por lo que tiene que ver con recaudar los impuestos. Pero ahí, en algún momento, emitirá usted, aunque sea una opinión, diciendo, o sea, fíjate, yo he aplicado mano de hierro aquí. Esto tiene un alto costo para, es el plan. Para el gobierno. Y a la vez significa un nivel de cumplimiento y de exigencia que antes no había. Es el plan del presidente Guillermo Lasso, poder mejorar la situación fiscal, mejorar los recursos para poder mejorar los servicios públicos. No se demoren con la carretera tal. ¿Qué pasa con la medicina cual? ¿Por qué no siguen habiendo pasaportes? Lo primero que mencionaba Juan Manuel García, sí, esto es lo que ustedes nos sacan, está bien, en nuestra contribución, para que tengamos, ¿qué? Servicios públicos. Están en la mierda los servicios públicos. Y yo sigo pagando impuestos. O sea, usted no va a darle que sea un tirón de orejas a esa gente y decirle, ya pues. Trabajamos en equipo y, como te digo, es el objetivo del presidente Guillermo Lasso poder, a través de aumentar la recaudación por los mecanismos que hemos hablado, mejorar los servicios. O sea, él lo tendrá que hacer, no usted. Él es el presidente del Ecuador y él es el que está comprometido con solucionar los problemas. Yo cada vez tengo más claro que usted se referirá exclusivamente a lo suyo y nada más. Para bien o para mal, lo tengo claro. Quizás un comentario aparte, pero cuando conversamos como mi función de subsecretario general de gabinete, con amplio espectro, digamos, de acción en el gabinete, conversábamos de todos los temas también. Lo tengo claro. ¿Ya? Lo otro, le decía a Juan Manuel García, este plazo que vencía en junio, el 50%, para un descuento, ¿se puede aumentar si alguien lo pide? A ver, son temas que están en la ley y como hemos dicho aquí, la ley es la ley y eso se va a cumplir. Ya no se puede hacer nada sobre eso. Sin embargo, dos comentarios sobre eso. La transacción, que es la transacción o la mediación en materia tributaria creada por este gobierno en aquella ley. ¿Qué es lo que busca eso? Acelerar el cobro. ¿Por qué?
porque es demasiado costoso para la administración tributaria, porque tiene que invertir horas, abogados, procuradores, estudios, auditores, en juicios, y también es complicado y costoso para los contribuyentes que tienen que gastar en asesores, en abogados, en un proceso que pudo durar 3-4 años. Y para los dos, los intereses y las multas corren pese al proceso judicial. ¿Qué es lo que busca la transacción o la mediación en materia tributaria recién creada e impulsada por nuestra administración? Acabamos de sacar un instructivo. Busca precisamente evitar la judicialización de los temas tributarios, ponernos de acuerdo en facilidades de pago, ponernos de acuerdo en ceder a, por ejemplo, intereses y multas, con el objetivo de ¿qué? De recaudar el monto, el capital, el principal del impuesto que queremos. Qué bueno que toca el tema. De paso, tengo una preocupación. ¿Con qué micrófono estoy al aire? ¿Está bien este micrófono? Porque me quitaron el corbatero y no me di ni cuenta. Al cambiarme. Ah, ok. Está bien. Disculpa la preocupación. 10 sobre 10. Está bien. Ustedes lo dicen. Disculpen, esto es una deformación, porque yo no soy periodista de paso. Ejerzo el periodismo en ámbitos que me permite la ley. Yo soy productor de televisión. Eso estudié. Entonces, los elementos formales me distraen a veces de lo conceptual. Volviendo al tema. ¿Esto significa que usted descarta la posibilidad de que haya otra condonación masiva como hubo de intereses y demora si es que se acogen a un periodo para pagar el capital, la ley los permite, que tienen litigio con el SRI? Al día de hoy la ley permite que en instancias de mediación nos pongamos de acuerdo la administración tributaria con el pero eso contribuyente caso por caso. Para poder eso no masivamente como lo hizo Lenín Moreno la última vez. Es correcto, caso por caso. Ya les perdonó 480 millones de dólares, pero sacó 900 millones de dólares. No es, el plan de este gobierno es recaudar, el plan de este gobierno no es condonar. Ok. Peor masivamente. Peor masivamente, porque lo que hay que hacer es, como te decía al inicio, afinar el control. Hay que repotenciar, hay que ponerle los colmillos de tira al control para poder empezar a cobrar a todos aquellos que no han pagado o que están acostumbrados a no pagar. Y aquellos que los hay muchos. Tengo actualmente 600 pedidos de contribuyentes que quieren acceder a la mediación porque quieren pagar. Y es lo que estamos resolviendo en las próximas semanas entre varias instituciones del Estado, Contraloría, Procuraduría, nosotros, para blindar estos procesos y poder recaudar. Ok, de paso, lo que dijo Francisco Briones en Radio Centro sobre unos mecanismos para controlar mejor la evasión, lo veremos en el siguiente bloque. Yo tengo una inquietud adicional. El presidente Lasso se refirió a que la ley tributaria necesitaba todavía algunos afinamientos y mejoras. ¿Los van a hacer? Pero bueno, eso estaban hablando antes que se la... Claro, eso fue a fines del año anterior. Se estaba debatiendo, o sea, no, ya pasó, ya es extemporánea esa discusión. Actualmente no tenemos prevista ningún tipo de reforma tributaria. Lo que sí debo quería saber. Lo que sí debo decir es que a través de esa ley se le dio la potestad al presidente para que vía decreto él pueda bajar impuestos, como por ejemplo el impuesto a los consumos especiales que el día de hoy grava a los vehículos, por ejemplo, que él también pueda reducir el IVA en los feriados hasta el 8%, que él también pueda reducir el ISD de forma progresiva. Y digamos, esas son oportunidades y acciones que están disponibles para ser estudiadas. Lo que mencionó Juan Manuel García, él dijo que está probado que disminuir el porcentaje o el monto de que se cobra impuestos aumenta la recaudación. ¿Qué opina usted en principio de ese concepto, de esa teoría? No le digo si lo aplicaría ahora o lo está pensando. Como tú sabes, el impuesto a la salida de divisas se está reduciendo a razón de 0.25 puntos porcentuales por trimestre. Al primer semestre tenemos un incremento de la recaudación del ISD del 16%. ¿Por qué razón? ¿En eso creció? Entre otras cosas, porque aumentan las importaciones, aumenta el comercio, aumentan las relaciones comerciales de los ecuatorianos. Sí, es efecto de la reactivación. Es efecto no de la reducción. Es efecto de la reactivación y de la reducción, porque al final del día se va reduciendo el costo también para la importación, equivale casi que a reducir un arancel. Es decir, ¿la teoría tiene sentido? En este impuesto sí, y creemos y tenemos el compromiso con el presidente de avanzar y seguir y continuar en la reducción de este impuesto, porque está comprobado de que sí es. María Clara Triviño. Al regresar continuaremos en vivo con el economista Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, en esta entrevista. El SRI debe de ser una gran herramienta de recaudación implacable, pero no de persecución política. Electrocables.
¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Tener montañas, lagos y fuentes de agua a pocos minutos de la ciudad es un privilegio que todos debemos cuidar. Si quieres conocer y apoyar las acciones que Etapa realiza, visita nuestra página web o redes sociales. Etapa EP protege el ecosistema del Parque Nacional Cajas a través de las acciones de conservación ambiental. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Seguimos con Vera a su manera. Les recuerdo que emitimos desde los estudios de la radio FM Group en Guayaquil y que ya que hablamos de radio, nos reproduce en audio y en sus plataformas también 101.3 FM Radio Centro. Gracias por todos los reportes que tengo de aquello. Estamos con el director del SRI, Francisco Briones, hablando sobre retos y cambios. En eso vamos a profundizar enseguida a partir de lo siguiente, María Clara. Y es precisamente en una comparecencia anterior de nuestro invitado al programa Del Día a la Noche de Carlos Vera en Radio Centro, que se realizó esta misma semana, en donde él puso énfasis en un mecanismo que utiliza para combatir la evasión tributaria y mejorar el control. Pero dejemos que sus propios términos sean los que nos explique en este tema. Me reuní con la alcaldesa Cintia Viteri, aquí en el Palacio Municipal, en la avenida Malecón. Ya me reuní con el alcalde de Rumiñahui. Ese señor nunca antes había recibido la visita del señor del DSRI. Me reuní con el Santiago Guarderas, el alcalde en Quito. ¿Y si la recibieron, se salieron corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué razón me reuní con ellos? Porque ahí están, todo el mundo sabemos, concentrados los mayores patrimonios del Ecuador. Y la pregunta es, ¿tiene el DSRI la información de los catastros actualizados de las casas, departamentos, edificios, terrenos, etcétera, de estas personas? No. ¿La vamos a tener? Sí. Y en ese momento, lo que decía hace un momento Carlos, vamos a tener los datos, convertirlas en información, hacerlos hablar y empezar los controles. Fíjense la palabra que usa, hacerlos hablar. ¿A qué se refiere? Hacer hablar a los datos. Hay que aclarar eso. Hay muchos datos. Uno puede tener. Se dio cuenta que puede tener una doble connotación. Uno puede tener muchos datos, muchas fuentes de datos. Puede tener datos de información bancaria que la tenemos, de tarjetas de crédito que la tenemos, puede tener de ingresos que la tenemos, pero luego juntarlos, acomodarlos, organizarlos, encontrar patrones, encontrar comportamientos, determinar outliers, como se podría decir también, eso ya es otra cosa. Y para eso hay que saberlo hacer, hay que ser especializados en los temas, hay que tener recursos humanos, hay que tener recursos tecnológicos y luego una estrategia de entendimiento de cómo inclusive se comporta el contribuyente y la ley en la mano para, a partir de eso, lo que te decía al inicio, crear un perfil de riesgo y determinar casos donde podemos cobrar impuestos. Economista, usted va tras una serie de contribuyentes que son evasores, no son cojudos. Y ellos no tienen todos sus bienes registrados al mismo nombre y por lo tanto eso de entrar a hurgar en el catastro puede resultar por esa razón es que estoy diciendo, uno puede tener los datos, pero hay que juntarlos, hay que relacionarlos y hay que encontrar patrones. ¿Con quién más se puede hacer control cruzado? Porque esto que va a hacer usted es control cruzado. Es control cruzado. Más? Además, también tenemos que fortalecer la información que recibimos, por ejemplo, de tarjeta de crédito, porque lo que tú acabas de decir, quizás el contribuyente no utiliza tarjeta de créditos, pero la tiene su esposa, la tienen sus hijos, la tienen las empresas. Ajá. Pero el SRI también sabe si es accionista, su esposa, él, sus hijos, su hermano, su tío, quiénes son, cómo están relacionados ellos económicamente. Qué bueno que eso el SRI lo sabe el día de hoy y tiene la información, tiene océanos de información.
pero no existe la total capacidad de ponerse a procesar todos esos datos para poder encontrar los patrones y los controles. ¿Qué le dijeron los 4 alcaldes con que se reunió? Que me van a mandar, por supuesto, la información que cuente con todo apoyo. ¿Tienen porque ellos además actualizado el catastro, que es el otro problema? Lo tienen en la gran mayoría, porque además también les rebota a ellos lo positivo, porque si luego yo tengo esa información ya cruzada, transparentada, ellos también pueden recaudar más en base a los impuestos municipales, ¿no? Entonces, ganamos todos acá. ¿Por qué ha crecido la recaudación en el primer semestre en general en 30%? A ver, lo más importante aquí es la reactivación de la economía, ¿no? Nosotros decíamos, quizás, muestro rapidito aquí este cuadrito, 32% crece la recaudación, 24 puntos de esos, o 23 puntos de esos son relacionados a la reactivación y evidentemente hubo cambios normativos, 9 puntos son los relacionados a esos cambios que hubo de impuestos, ¿no? Pero la gran mayoría de esto, el IVA que no fue tocado, por ejemplo, el IVA no se hizo absolutamente nada, de hecho se redujeron algunos IVA. Tiene un crecimiento aproximado del 28% en lo que va del año. Eso es venta pura, eso es actividad económica pura. Entonces, lo que te decía del impuesto de la salida de divisas, que ha crecido 16%, entre otros. Todo esto se debe principalmente a la reactivación de la economía. Y de esos 9 puntos, que son aproximadamente unos 800 y 700 millones, la gran mayoría de eso es relacionado a las contribuciones patrimoniales de los más ricos. Entonces, al final del día, se cumple la palabra del presidente y lo que él decía en el video que me mostraste hace un momento. Él hablaba sobre todo del patrimonio de las empresas. De que, estoy hablando yo del total, de que los más ricos o los que más ganan iban a ser quienes estén sustentando este incremento en la recaudación. Con todo esto debo entender que si ponen en marcha todo lo que planea hacer y prosigue lo que ya ha comenzado a hacer, en el periodo no sería necesario aumentar impuestos. No va a haber un aumento de impuestos, es lo que hemos conversado con el presidente y lo que hemos conversado con el ministro de Economía, Pablo Rosemena. Categórico. Si el día de mañana viene un terremoto, una nueva pandemia, no sabemos qué pueda pasar. Ok, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero la proyección de ingresos, como van los movimientos económicos hasta ahora en el año, ¿cuál es? ¿Supera los 13.000 millones? En cuanto a recaudación, sí. A ver, la meta es 15.400 millones, la meta que hay para este año. Este año. Sí. Yo espero que la vamos a superar, por lo que te acabo de mencionar, de que viene la economía reactivándose. ¿Y el año pasado cuánto fue? Si suceden aproximadamente unos 14.900. Si suceden problemas como que se vuelve a paralizar la economía, que vuelven a haber semanas en que no se trabaja y no se vende, obviamente eso nos va a afectar también a la recaudación, pero si las cosas avanzan como deben avanzar, yo esperaría que podamos superar la meta de recaudación. Okay. ¿Se ha referido usted a las mesas técnicas sin decirlo? Porque si no hay acuerdos de allí, eso podía frenar el ritmo de crecimiento de contribución que hemos tenido. ¿Va a participar usted en alguna de las 10 mesas? Estuve esta semana en una de ellas, precisamente lo que te decía hace un momento, la información. El SRI tiene la información, por ejemplo, de factura electrónica de cuánto consume cada vehículo en combustibles en el Ecuador. Lo formal, evidentemente, ¿no? Y en base a esa información, que vamos a analizarla en las próximas semanas, poder determinar un esquema, contribuir a ideas de un esquema de cómo sería un esquema de focalización de subsidios. Porque si sabemos cuántos galones consume una familia, un conductor, un carro, podemos a partir de eso tomar decisiones de focalización. ¿Tienen ustedes esos datos? Están los datos, hay que convertirlos en información y encontrar los patrones. ¿Qué les dijeron como contraparte de las 3 organizaciones sociales cuando usted les informaba aquello? Porque en cambio en la mesa de precios, donde ellos reclamaban congelamiento, reducción de precios, o control de precios es el tema, se molestaron porque dijeron, aquí no queremos venir a oír explicaciones técnicas o más información, aquí queremos soluciones. ¿Cómo van a hacer para que haya control de precios? ¿Qué dijeron a su exposición? Mucho de los problemas que tienen de Ecuador son precisamente por haber ignorado la parte técnica también en las decisiones. Al final del día, yo estoy de acuerdo en que no todo debe ser 100% técnico, porque también es político y una realidad social, pero no se puede obviar completamente la parte técnica. Y mi objetivo en esa mesa, que es liderada por el ministro Darío Herrera, es llevar insumos, llevar información para que se discutan y luego tomar las decisiones quienes son los encargados de esto. ¿Darío Herrera? La de los subsidios a los combustibles. Ya, claro, transporte. Ok. María Clara, nos queda algo más. Sencillamente, la última parte de nuestro programa, Carlos. Al volver, ya nuestro invitado deberá responder mis 5 preguntas en términos de sí o no.
Escucharemos sus últimas reflexiones y, por supuesto, el comentario de Carlos Rivera. El SRI debe de ser una gran herramienta de recaudación implacable, pero no de persecución política. La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos con Vera a su manera. Entramos a la parte final de este programa con el director del SRI, economista Francisco Briones. Estamos tratando los retos y cambios del SRI y creo que hemos cubierto bastante la agenda. Quedan inquietudes pendientes ahora y, como es usual en este último bloque, corresponden a quienes conducen conmigo el espacio. María Clara Triviño. Gracias. Le recuerdo al economista Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, que voy a proceder a hacer 5 preguntas, las cuales tienen que ser respondidas en términos de sí o no. Y a pesar de que algunos temas ya se han tratado a lo largo de la entrevista, es importante reafirmar sus respuestas. La primera pregunta es, ¿usted declaró y pagó más de $2,000 de impuestos, sí o no? Sí. La segunda, ¿es inadmisible que el ministro de Finanzas haya declarado $37 como impuestos a la renta, sí o no? No. Tercera pregunta, ¿son excesivos los mecanismos para eludir impuestos que podemos encontrar, sí o no? Sí. La cuarta, todos los ecuatorianos pagamos impuestos, ya que en cada consumo hay IVA, ¿sí o no? Sí. La quinta y última pregunta, economista. ¿Usted se opone a los nuevos impuestos o aumento de los actuales, salvo una emergencia como la del terremoto del 2016? ¿Sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Retomo algunas cosas de ahí. ¿Por qué no le parece inadmisible que el ministro de Finanzas haya pagado $37 de impuesto a la renta? Si tomamos una foto durante un eclipse en el día que se oscurece la Tierra, uno podría concluir erróneamente que es la noche, si solamente tiene ese contexto de la información. Cuando un contribuyente tiene un comportamiento, lo que te decía hace un momento, en todo el programa, el tema de los datos, tiene un comportamiento de que ha pagado $10,000, $15,000, $20,000, $30,000 anuales de impuesto a la renta y tiene un año en el cual hay un pico para arriba o pico para abajo, eso no es concluyente por sí solo. Así que mientras el comportamiento del contribuyente esté dentro de lo normal, de acuerdo a los parámetros de la ley, no necesariamente es inadmisible que un contribuyente, cualquiera que sea, tenga variaciones en su pago de impuesto a la renta. Qué benevolente, ¿no? Es la realidad, es lo que dicen los datos. Yo, como he dicho en todo el programa, tengo que aplicar la ley y el control tributario para todos los contribuyentes siempre. Nadie está sujeto o eximido de un control tributario. Lo otro, le dijo usted a María Clara Triviño que sí consideraba excesivos los mecanismos que existen para eludir impuestos. ¿Por qué? Porque, a ver, en muchas ocasiones la ley siempre, bueno, la ley nunca es perfecta, siempre tiene huecos, siempre tiene fallas, siempre es perfectible. Y creo que en la legislación tributaria ecuatoriana hay muchas
escapatorias, digámoslo así, que deben ser corregidas. Muchas de las cuales... algunas de esas escapatorias. Eso te iba a decir, muchas de las cuales sí, pero muchas de las cuales con el liderazgo del presidente las eliminamos en la ley de diciembre, que hay muchas cosas que no se hablaron allí. Por ejemplo, allí en el artículo 4.1, si no me equivoco, eliminamos este tema o restringimos el tema de que si no vives en el Ecuador y tienes todos tus negocios en el Ecuador, no pagues impuestos en el Ecuador, lo cual no tiene sentido. Si tú vives en el exterior, pero por mucho que vivas la mitad menos 1 días en el Ecuador, pero si tus negocios están aquí en el Ecuador, tienes que pagar los impuestos en el Ecuador. Ok, lo otro. Se acaba de firmar un acuerdo con los Estados Unidos recién para colaboración de información tributaria. La Asamblea lo aprobó con unanimidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué puede significar esto en cuanto a aumento de recaudaciones o a control de evasión? Mira, lo más importante para nosotros en ese acuerdo es los pedidos particulares con nombre y apellido que podemos, como Administración Tributaria, hacerle al IRS, la Administración Tributaria de los Estados Unidos, sobre información de contribuyentes en el Ecuador, una vez, evidentemente, agotado todo el proceso debido a la ley. Entonces, con esa información, una vez más, nosotros podemos corroborar o descartar procesos de control particulares aquí en el país. Para quienes no estén familiarizados con el término en inglés, Internal Revenue Service significa IRS, otra forma de decir el SRI, si se quieren, de los Estados Unidos, inclusive al revés, las siglas. Concluimos con una reflexión final suya sobre algún tema pendiente o importante que no hayamos tocado, o algún otro que usted quisiera complementar. Vamos a hacer que todos paguen todo lo que deben pagar. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Por mucho tiempo se utilizó el Servicio de Rentas Internas, una entidad técnica, de una forma política para asfixiar a unos mientras a otros se los dejaba o se quedaban fuera del radar. No puede suceder eso, pero tampoco puede suceder y no va a suceder que hayan contribuyentes que paguen menos o que no paguen cuando deben pagar. Vamos nosotros a fortalecer el control con los mecanismos que hemos hablado el día de hoy para lograr lo que debemos lograr, aumentar la recaudación vía un mejor control tributario. Nos queda pendiente todavía para una siguiente entrevista explorar más en uno de los elementos claves que el director del SRI planteó, aumentar la base de contribuyentes. ¿Cómo? Pero hemos tratado suficiente y nunca agotado 4 o 5 puntos claves de lo que será la nueva política del SRI, frente a la cual tiene apenas 2 meses. Y entre las múltiples definiciones que ha hecho, quiero rescatar una que ojalá no incumplan. No, y se remitió al presidente, dijo que es decisión del presidente. No van a aumentar los impuestos existentes, ni van a haber nuevos impuestos. Ya nos dijeron en la campaña que iban a reducir muchos, apenas del ISD, con lo que han cumplido, y que iban a eliminar otros. Eran 12. Notarizaron esa lista y mucho de eso se incumplió. El país lo entendió, el país lo disculpó, la clase media principalmente empezó a pagarlos y cumplidamente seguimos siendo, me incluyo y con orgullo, seguimos siendo los mismos los que pagamos especialmente impuesto a la renta siempre, mientras los grandes evasores y geniales tramposos se siguen escabullendo el bulto. Si solamente allí cumple lo prometido Francisco Briones, solamente allí, con las estimaciones que él ha dado aquí de evasión, sin citar una cifra, dijo que son miles. Y esta anda entre 4.000 y 7.000 millones de dólares, que son las estimaciones empíricas, ya habrá pasado a la historia. Vamos a tomar nota de lo que ha dicho, vamos a hacer seguimiento de lo que ha dicho, vamos a apoyar lo que ha dicho, vamos a exigir cumplimiento y vamos a pedir cuentas de los desvíos. Ya es hora de que los impuestos en este país sirvan para la obra social que se dice, de la estructura pública que se necesita y de aquello que debe ser el Estado y no la empresa privada. Ya es hora. Si solo eso se consigue, este gobierno pasa a la historia. María Clara. El domingo retornamos en vivo a las 22 horas. Nuestro invitado central será Pablo Arosemena, ministro de Economía. Que pasen una buena noche, descansen, feliz fin de semana. Vera a su manera.
llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.